Hola chicos. Eh, bueno, se me ocurrió a partir de las clases que estamos dándoles, hacerles una especie de clase práctica. Es un poco difícil, ¿no? Hacer una clase práctica desde la teoría, porque en verdad esto lo tendrían que trabajar ustedes en clase y nosotros en general lo hacemos en las clases. Pero a partir de la charla que tuvo con ustedes el doctor Pajés, es decir, la última clase que él dio sobre actos procesales, se me ocurrió que podía ser útil darles a ustedes una clase, digamos, práctica sobre un escrito judicial. Eh, en verdad, el escrito judicial es, digamos, lo que habitualmente estamos acostumbrados a manejar nosotros los abogados para mantener la comunicación con el tribunal. Bien le explicaba el doctor Pajés las formalidades que requiere el escrito para que, digamos, nosotros peticionemos algo y el tribunal nos despache. Entonces, eh, yo lo que quisiera marcarles a ustedes es una diferencia porque más adelante van a ver cómo, digamos, van a ver la clase teórica de la demanda, ¿no? Y entonces cuando ustedes vean demanda, se van a encontrar con que en demanda los requisitos son distintos a los requisitos de un escrito. ¿Por qué? Porque con una demanda ustedes inician el proceso. Cuando vean demanda van a ver que demanda es un acto procesal de petición formal que tiene por efecto iniciar un proceso. Quiere decir que es la primera vez que se van a presentar al tribunal y se presentan al tribunal. Le dicen quiénes son, por qué actúan, cuál es la representatividad que invocan o eventualmente el patrocinio que invocan, que ahora lo vamos a ver eso. Pero cuando estamos presentando un escrito judicial, lo que tenemos que tener en cuenta es que el proceso ya está en marcha. Entonces, cuando el proceso ya está en marcha, nosotros lo que hacemos con la presentación del escrito judicial es que vamos desarrollando el proceso, ¿eh? Por eso, como bien les decía el profesor Hernán Pajés, las clasificaciones son más o menos útiles. No son ni verdaderas ni falsas en sí mismas, sino que son más o menos útiles según la finalidad didáctica que se persiga. Entonces, para hacer una clasificación, teniendo en cuenta lo que es un escrito judicial, nosotros vamos a distinguir en la clasificación de actos procesales, por ejemplo, para llegar al punto este, los actos que son de postulación, los actos que son de comunicación y ahora puntualmente los actos de petición. Cuando hablamos de actos de postulación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al ejercicio del ius postulandi, el derecho de postulación que tiene la parte. Son los actos principales del proceso, son los actos que propenden a la consecución de la sentencia de mérito. Por ejemplo, una demanda. Por ejemplo, una contestación de demanda. Estos son los actos claramente postulatorios, los clásicos. Ahora, cuando hablamos de actos de comunicación, les diferenció bien el doctor Pajés los distintos mecanismos de comunicación que hay a partir de la teoría de la comunicación. Pero fíjense que yo estoy haciendo una tercera categoría y les estoy hablando de los actos de obtención. Los actos de obtención, ¿cuáles son? Precisamente son los pedidos que yo le hago a la jurisdicción. Digamos, el abogado le pide al juez algo, para desarrollar el proceso. Por ejemplo, le digo al juez, señor juez, yo solicito que se libre tal oficio. El oficio es un pedido de informes que requiero a una entidad, por ejemplo. Es un escrito de mero trámite. Entonces, cuando hablamos de actos de obtención, estamos hablando de actos a través de los cuales yo le peticiono a la autoridad, es decir, yo le peticiono al juez algo y el juez lo despacha, me lo concede o me lo deniega, en fin. Fíjense, estos actos, fíjense que la teoría de la comunicación en este caso, y es importante, por eso la damos, en este caso se da de una manera muy particular, porque se da por escrito. O sea, nosotros en lugar de estar comunicados como yo estoy comunicado con ustedes, a través de la compu,
En este caso, la comunicación la hacemos por escrito. Y el escrito lo hacemos, por un lado lo presentamos en el tribunal, pero por otro lado lo digitalizamos y lo elevamos electrónicamente para que la otra parte lo conozca. Entonces, fíjense que la comunicación en el proceso se da con las particularidades esta que les estoy señalando. Yo peticiono a través de un escrito, depende la índole del escrito que yo esté peticionando, el juez le va a dar traslado a la otra parte. Cuando le da traslado a otra parte, para mantener el equilibrio entre ambas partes. Si yo estoy pidiendo algo que puede repercutir en la otra parte, el juez le da traslado para escucharla, a ver qué dice la otra parte sobre lo que yo estoy pidiendo. Fíjense que estos escritos requieren una serie de formalidades, como bien explicó el doctor Pajés en su clase. Ahora bien, ¿cuáles son esas formalidades? Miren, yo les hice un gráfico acá para que ustedes lo vean, espero que lo vean, ¿eh? Y este gráfico lo van a encontrar en la página, acuérdense la página que tenemos en la cátedra, www.jorgearojas.com.ar, en donde están señalados las distintas partes del escrito. Fíjense, la primera parte ¿eh? es el título del escrito. Esto se llama suma o sumario, en donde yo sintetizo la petición que formulo. Es decir, yo le voy a decir al juez, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que se libre un oficio, yo quiero agregar una partida, yo quiero plantear una caducidad, yo quiero requerir una aclaración al perito. Entonces, el título del escrito, la suma o el sumario, va a decir precisamente lo que yo pido. Libres el oficio, agrega partida, solicita aclaración, denuncia hecho nuevo. ¿Me siguen? Entonces, esto, de alguna manera, es el título que yo le doy al escrito. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que si nosotros trabajamos con una determinada formalidad, ustedes tienen que pensar que un proceso se inicia hoy y en una de esas termina dentro de 2 o 3 años, en un lapso razonablemente, digamos, corto dentro de lo que es la vorágine del sistema judicial. Entonces, si yo tengo el escrito hecho con una determinada formalidad, esto me va a servir el día de mañana para poder ubicarme rápidamente en el expediente en mis escritos. Si yo estoy buscando algo, este escrito, en donde yo respeto las formalidades, yo puedo poner el sumario sobre el ángulo superior izquierdo, lo puedo poner en el medio, lo puedo poner a la derecha, esto no hay problema. Lo importante es que guarde un determinado orden para que a través del tiempo ese orden a mí me permita identificar mis presentaciones, porque en el tiempo las presentaciones yo tal vez necesite consultarlas. Ahora fíjense, luego del sumario o del título del escrito o la suma, ¿eh? Viene, yo hice otro cuadradito, ¿no? Otro rectangulito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir a quién se lo dirijo el escrito, es decir, el destinatario. ¿El destinatario quién es? Y básicamente es el juez, en la mayoría de los casos, y en la mayoría de los casos es el juez. Entonces ahí voy a poner señor juez. Pero puede darse el caso de que yo el escrito lo dirija a la Cámara. O puede darse el caso que yo el escrito se lo dirija a la Corte Suprema. Y entonces en cada caso yo tengo que identificar a quién le va dirigido el escrito. Pero partamos de la base de que estamos en un proceso que recién se inició, está en primera instancia, ya promoví la demanda, ya corrieron traslado, y voy a hacer un acto de petición común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, el sumario, a quién va dirigido, y después, ¿qué viene? El encabezamiento. Y acá, en el encabezamiento, acá van todos los datos de quién se presenta. Supongamos
que se presenta a nuestro cliente que está actuando por su propio derecho. ¿Por qué digo supongamos? Porque fíjense que ustedes pueden actuar patrocinando a su cliente como abogados. Acuérdense que el Código Procesal señala en el artículo 56 que el patrocinio letrado es obligatorio, con lo cual su cliente puede actuar por su propio derecho y ustedes pueden ser los letrados patrocinantes. ¿Por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración porque de la misma manera que su cliente puede actuar por su propio derecho, y esto es importante que lo distingan si actúa por su propio derecho o no, porque puede darnos a nosotros un mandato para que lo representemos, nos da un poder, y ese poder nos permite actuar en nombre y representación de nuestro cliente. Y entonces, ¿quién se presenta ahí? En lugar de presentarse nuestro cliente por su propio derecho, nos presentamos nosotros en representación de nuestro cliente. Y esto es importante porque el encabezamiento, en este caso, acá cambia. Supongamos que nuestro cliente se presenta por su propio derecho. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a poner el nombre completo de él, nombre y apellido completo. Y vamos a aclarar que actúa por su propio derecho. Entonces, señor Juan Alberto Pérez, coma, por su propio derecho, coma. Esto, que es importante, tiene que ver con, fíjense que abajo yo estoy poniendo quién firma el escrito. Y si nuestro cliente actúa por su propio derecho, el que firma el escrito es él. Y nosotros vamos a actuar como patrocinantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que dirigimos el proceso. Por eso el patrocinio letrado es obligatorio, dice el código. Entonces, nuestro cliente va a actuar por su propio derecho y va a firmar generalmente a la derecha y a la izquierda generalmente el letrado patrocinante. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el encabezamiento. ¿Por qué? Y porque si el cliente nuestro nos hubiera dado un poder y nosotros nos hubiéramos presentado con un poder, supónganse, en la demanda el cliente nuestro nos dio un poder, me dice, no, mire, yo no quiero aparecer, yo la verdad que no quiero andar yendo y viniendo, uno mismo le puede sugerir, mire, usted quiere actuar por su propio derecho, nos quiere dar un poder para que nosotros lo representemos. Le explicamos cómo funciona. Entonces me dice, no, le voy a dar un poder, así yo no vengo. Si no, mire, cada vez que tengo que presentar un escrito, nosotros lo tenemos que llamar, lo tenemos que convocar, nos tiene que firmar. No, no, prefiero darle un poder. Bueno, muy bien. ¿Eso de dónde surge? Va a surgir tal vez de la demanda. Eso no quiere decir que no nos lo pueda dar posteriormente el poder, pero básicamente si nos da el poder de entrada, ya en la demanda comparecemos como apoderados. Y entonces acá el encabezamiento cambia, porque no va a aparecer nuestro cliente, vamos a aparecer nosotros en representación de nuestro cliente. Pero vamos a seguir con la hipótesis de que nuestro cliente es el que nos dio el poder, perdón, es el que está actuando por derecho propio. Nosotros no tenemos poder, sino somos patrocinados. Yo voy a decir, Juan Alberto Pérez, coma, por su propio derecho. Y a continuación viene otro aspecto que es fundamental en un escrito, que es el domicilio que constituimos a los fines del proceso. Ese domicilio se llama domicilio ad litem, es el domicilio que está especialmente constituido para el litigio y va a estar figurando allí. Ahora, en general, en todos los casos, ¿el domicilio cuál es? ¿El del señor que actúa por su propio derecho o el del abogado, que es donde se reciben las notificaciones? Siempre el domicilio constituido para el proceso es el del abogado, que es donde se reciben las notificaciones. Entonces, va a haber una superposición, porque el señor Juan Alberto Pérez va a tener el domicilio constituido en el estudio de su abogado. Y entonces su abogado, cuando comparece como letrado patrocinante, va a decir que ese es el domicilio constituido. No puede haber dos domicilios constituidos de uno de cada uno. En general, se pone un domicilio constituido que es para ambos. Entonces, fíjense cómo sería el encabezamiento. Juan Alberto Pérez,
por su propio derecho, con domicilio constituido junto a mi letrado patrocinante, doctor Jorge Armando Rojas, y acá aparece la importancia de los datos del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado se tiene que presentar invocando todos sus datos. Ya lo hizo en la presentación de la demanda, se identificó, pero en cada escrito es necesario que repita todos los datos de su registración como abogado, de su matriculación como abogado. Y entonces va a figurar que el doctor Jorge Armando Rojas está registrado, está matriculado como abogado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, perdón, antes uno se matriculaba en la Corte, ahora el gobierno de la matrícula lo tiene el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Entonces, va a figurar allí la sigla, abreviado, CPACF, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Esa abreviatura va a continuar con un número de tomo y folio, que es donde estamos registrados, donde estamos matriculados. Y además de la matriculación en el colegio público, hay que poner el dato fiscal del abogado. El dato fiscal, ¿qué es? Es cómo figura inscripto ante el fisco el abogado. ¿Por qué? Porque puede haber dos categorías, o es monotributista o es responsable inscripto en IVA. Si es monotributista, pone monotributista y el número de registración como monotributista, y si es responsable inscripto va a poner responsable inscripto en IVA y el número del quit. Sea como monotributista o sea como responsable inscripto, la identificación del quit tiene que figurar. Entonces aparece el domicilio constituido del abogado junto con su cliente, la matriculación del abogado y además de la matriculación del abogado, los datos de su inscripción en el fisco, con su categoría, monotributista o responsable inscripto. Y a continuación, ¿qué ponemos? Y a continuación ponemos el domicilio, es decir, Juan Alberto Pérez, por su propio derecho, con domicilio constituido, junto a mi letrado patrocinante. Fíjense que Juan Alberto Pérez es el que le está hablando al juez, que se está dirigiendo al juez. Ahora, ¿esto lo hacemos en primera persona? Y si lo hacemos en primera persona, después todo el escrito lo vamos a tener que seguir en primera persona. Ahora, si lo hacemos en tercera persona, porque el que escribe es el abogado, podemos Juan Alberto Pérez, por su propio derecho, con domicilio constituido, junto a su letrado patrocinante, fíjense que el cambio tiene que ver con la prolijidad de la presentación. No podemos hablar en primera persona y saltar a tercera, se pierde la hilación. Entonces, si hablamos en primera persona, decimos Juan Alberto Pérez, por su propio derecho, con domicilio constituido junto a mi letrado patrocinante, doctor fulano de tal, los datos de matriculación del abogado, los datos de registración fiscal del abogado, los datos de su categoría frente al fisco, el abogado, y aclaran el domicilio. El domicilio en la calle Montevideo 514, segundo A, Lavalle 1580, tercero B, de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el domicilio tiene que ser un domicilio que sea en el lugar asiento del tribunal. Si el abogado vive en Martínez o en La Lucila o en San Isidro, porque yo lo conozco del rugby del club Casi y es mi amigo, yo el pleito lo tengo en la capital federal, no puedo constituir domicilio en el estudio de mi amigo que está en San Isidro, sino que tengo que constituir domicilio acá en la ciudad de Buenos Aires, en el radio de actuación del tribunal, radio de competencia del tribunal, el ámbito territorial de competencia del tribunal. Si el pleito está en San Isidro, voy a tener que tener un domicilio en San Isidro. Si el pleito
está en Morón, voy a tener que constituir un domicilio en Morón, lo mismo en San Martín, lo mismo en Trenquelauquen, lo mismo en el Chaco, lo mismo en Formosa, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el radio de actuación del tribunal. A continuación, ahora, por la digitalización que existe con relación al desarrollo del proceso judicial, ese escrito lo voy a tener que acompañar con un domicilio que es el domicilio electrónico. Entonces hay dos domicilios, sí, sí. Uno es el domicilio ad litem, que se llama generalmente domicilio procesal. En algunos lo llaman domicilio legal. Pero esto lo voy a aclarar si las cosas se mantienen así en el tiempo. Tal vez se me ocurre que podría hacer otra charla con ustedes sobre la estructura de la demanda, y ahí vamos a aclarar unas cuantas cosas con respecto al encabezamiento. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que distinguir es qué cosa es un domicilio real, qué cosa es un domicilio legal, qué cosa es un domicilio especial, qué cosa es un domicilio social, qué cosa es un domicilio procesal o ad litem. Entonces, todas estas superposiciones conceptuales que existen, a mí me gustaría darlas si tengo la oportunidad de hacerlo por esta vía, porque no se regulariza la situación en la Facu y tenemos que seguir por esta vía. Me gustaría darlo viendo una estructura de una demanda, ¿eh? Acá lo que me interesa es que ustedes sepan que tiene que haber un domicilio constituido, que se llama domicilio procesal o domicilio ad litem. Algunos lo llaman domicilio legal, ¿eh? Yo prefiero la denominación procesal porque el domicilio legal se puede superponer con otro domicilio que es el que puede tener, por ejemplo, una entidad. Eh, no obstante, no quiere decir que esté mal, lo importante es que haya un domicilio constituido. Pero ahora, hace un tiempo ya, la Corte Suprema, luego de del dictado de la ley 26685, que es la ley que crea el llamado expediente electrónico, empezó a trabajar en el desarrollo de las notificaciones electrónicas. Y estas notificaciones electrónicas nos llevan a la necesidad de tener un domicilio electrónico. Entonces, a continuación del domicilio constituido dice, y domicilio electrónico en, y ahí aparece una dirección de domicilio electrónico. ¿Cuál es la dirección del domicilio electrónico? Se utiliza para identificar al domicilio electrónico el dato de la registración o la inscripción en la clave única de identificación tributaria, el QUIT, o el QUIL. Este es el dato a través del cual el domicilio aparece como domicilio electrónico. Y ahí es donde nos van a llegar las notificaciones o a donde nosotros cuando elevemos el escrito por vía digital al expediente que se está gestando electrónicamente en el tribunal, llegarán las notificaciones a la otra parte. Fíjense que vamos a seguir de vuelta con la relación. Juan Alberto Pérez, por mi propio derecho, con domicilio constituido, junto a mi letrado patrocinante, doctor Jorge A. Rojas, coma, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, tomo tanto, folio tanto, responsable inscripto en IVA, quit número tanto, en la calle, porque veníamos diciendo con domicilio constituido junto a mi letrado y ponemos todos los datos del letrado, de matriculación y de registración fiscal, en la calle tal y tal, número tal, piso tal, oficina tal, y domicilio electrónico número tanto. Y ahora viene un dato importante. Fíjense que en un tribunal, cuando uno va y deja un escrito, hay mucha gente que deja escritos, y además hay mucha gente que sube los escritos digitalmente, electrónicamente. Entonces, en el tribunal, imagínense ustedes una mesa de entrada, donde hay personas atendiendo, para aquellos que no conocen tribunales, ¿no? Hay personas atendiendo en una mesa de entrada y atrás hay un montón de expedientes, están divididos por letras. Se lo identifica en casilleros por letras, ¿para qué? Para mantener un determinado orden. Si yo le
pido Aguirre con García, van a ir a la letra A a buscarlo, y a su vez dentro de la letra A puede haber subdivisiones. Y de esa manera el despacho judicial se organiza así. Entonces, cuando uno va y deja un escrito, lo tiene que identificar en dónde lo está dejando el escrito. Claro que va a ir al juzgado civil número 14. Muy bien. Pero a su vez dentro de ese juzgado hay un montón de expedientes. Entonces, ¿qué viene a continuación? Vienen los autos, cómo están caratulados, en donde yo voy a dejar el escrito. Los autos están caratulados con el nombre y apellido de la parte actora y el nombre y apellido de la parte demandada, y a continuación viene el objeto del proceso. Ejemplo, decíamos que Pérez era nuestro cliente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a estar caratulado el expediente? Si nuestro cliente es el que promovió la demanda, va a estar caratulado el proceso como Pérez, Juan Alberto, contra no se dice para evitar la dureza y la preposición se reduce a con, se pone C barra. C barra quiere decir que es alguien contra otro alguien. Entonces, para evitar la dureza, se dice Pérez con, supongamos que nuestro demandado se llama García. García Pedro. Entonces, la carátula es Pérez Juan Alberto con es C barra García, Pedro. S barra quiere decir ¿sobre qué? ¿Cuál es el objeto del proceso? Entonces, de ahí el objeto del proceso puede ser que lo caratule el tribunal como proceso ordinario y diga ordinario, o ponga en la carátula daños y perjuicios, o ponga en la carátula rendición de cuentas, o ponga en la carátula cobro de pesos. En definitiva, esto tiene que ver con la forma en que el expediente va a estar registrado cuando nosotros lo vamos a iniciar a la mesa de entrada de la Cámara que corresponda. Si lo iniciamos en civil, iremos a la mesa de entrada de la Cámara Civil. Si lo iniciamos a la laboral, lo mismo. Si lo iniciamos en comercial, lo mismo. Si lo iniciamos en federal contencioso administrativo, lo mismo. Si lo iniciamos en federal civil y comercial, lo mismo. Si vamos a penal, exactamente igual. Entonces, esa carátula me permite identificar el proceso que yo estoy llevando adelante. Entonces, en ese encabezamiento, fíjense, acá lo que hace falta poner es, luego del domicilio, en qué autos me estoy dirigiendo al juez. Porque el juez tiene un montón de expedientes y nosotros lo llamamos auto, mejor dicho, autos, en una terminología que tiene que ver con los usos forenses. No es un auto de carrera, no es el auto que tengo en casa para manejar. Se llama autos al proceso. Entonces, en lugar de decir en el proceso caratulado de tal manera, cosa que podría decir, los usos forenses hacen que se identifique como autos. Ya vamos a ver a lo largo de la materia que las denominaciones que se utilizan en el ámbito del derecho procesal son denominaciones que tienen que ver con las prácticas habituales, con los usos forenses, y esto de alguna manera nos permite ir manejando un léxico que es el léxico que es común a cualquier tipo de profesión. Ustedes van a una profesión y les hablan de determinada terminología y usted dice, ¿qué querrá decir esto, no? Porque tal vez no lo entiendan. ¿Vieron cuando hablan los médicos? Y los médicos hablan con terminología técnica igual que como hablamos nosotros. Y sin embargo, en el ámbito de ellos se entienden. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a abrir nuestros oídos para hacernos cargo de empezar a entender la terminología que se usan en los usos forenses. Lamentablemente todavía se sigue usando la palabra fojas. La palabra fojas viene del español antiguo. Y en el español antiguo, ¿qué quiere decir? Quiere decir hoja. Pero lo que pasa es que no se utiliza la palabra hoja. Se utiliza la palabra foja. ¿Y por qué se utiliza la palabra foja? Porque está incorporado a los usos y prácticas forenses habituales y entonces
sabemos a qué estamos refiriéndonos. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero ya pasó el tiempo del lenguaje antiguo, podemos utilizar uno nuevo. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. A veces uno dice en la página tanto o en la hoja tanto, pero en general en los usos forenses se utiliza la palabra fojas y la abreviatura es FS. Acá, cuando hablamos de los autos, estamos identificando el proceso. Ahora, con la palabra auto, yo identifico el proceso. Miren, en la realidad, les voy a ser sincero, se identifican muchas cosas con la palabra auto. Por ejemplo, las resoluciones del juez a veces empiezan con autos y vistos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, autos y vistos, denme el expediente y porque lo veo resuelvo tal cosa. Autos para definitiva. Denme el expediente que voy a dictar sentencia definitiva. Traducido, lo que significa el uso de la palabra autos. Por ejemplo, el juez puede decir, visto estos autos para dictar sentencia, ¿qué está diciendo visto este proceso para dictar sentencia? Entonces, lo que quisiera es que ustedes tengan en cuenta que la incorporación del lenguaje técnico e inclusive del lenguaje técnico de los usos forenses es imprescindible que los conozcamos para poder facilitar la comunicación. Porque si yo les hablara a ustedes de los autos y no le digo qué cosa es, te va a decir, ¿este hombre de qué está hablando? Porque la verdad que no sé, yo el auto que conozco es el auto que tengo en casa, con el que me traslado de un lugar al otro. Y está bien, chicos, es así. Pero tenemos que asumir que el argot, ¿eh? que es el lenguaje que se utiliza en un determinado ámbito, en un determinado tiempo, hace de que nosotros debamos identificarlo de esta manera. Y entonces, acá, en esta parte, de alguna manera, en la parte final del escrito, del encabezamiento, estamos en la primera parte del encabezamiento, fíjense que estamos en la primera parte del encabezamiento. Decimos, en los autos caratulados, y dijimos que era Pérez Juan Alberto contra García Pedro sobre, pongámosle daños y perjuicios, ordinario, rendición de cuentas, el objeto que ustedes quieran, pero lo importante es ponerlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos el proceso y fuimos a la Cámara de Apelaciones y sorteamos la demanda en la Cámara de Apelaciones y por vía de computación nos dan una hoja que va a encabezar a todo el conjunto de documentos de la demanda y la documentación que nosotros tenemos para ir llevar al juzgado. Nosotros cuando nos dan esa hoja, en esa hoja, por lo que nosotros dijimos en la primera parte de la demanda, y me reservo esto para que lo analicemos en la primera parte de la demanda y además de hacer las distinciones que hicimos, ustedes puedan ver algunos aspectos particulares que tienen que ver con datos que se van a volcar en la demanda, que esto lo vamos a ver. Nos dieron esa hoja que va a ser la carátula del proceso. ¿Por qué va a ser la carátula del proceso? Porque toda la documentación que nosotros llevamos a la mesa de entrada para sortear la demanda, y nos dicen, su demanda quedó radicada en el juzgado 95, y entonces sale esta hoja por computación, y esta hoja por computación viene impresa, ¿y qué tenemos en la impresión? No solamente tenemos los datos del juzgado, el juez que va a intervenir, el secretario, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, sino que tenemos la carátula. Va a decir Pérez, Juan Alberto, C barra, abajo va a decir García Pedro, y abajo va a decir S barra o sobre ordinario, por ejemplo. O daños y perjuicios, o como les decía antes, rendición de cuentas, o bueno, puede ser un juicio de alimentos, podría ser García, Ana María con Pérez, Juan Alberto. Pobre Pérez, lo vamos a meter en todos lados, Pérez, Juan Alberto.
sobre alimentos, un juicio de alimentos que le inicia la mamá de los chicos al papá de los chicos porque no le pasa alimentos. Todo funciona de la misma manera, todo funciona de la misma manera. Los distintos fueros es igual, en lo laboral, en federal, en civil, en comercial, todos es igual. Entonces, nos dan esa carátula. Y con esa carátula nosotros llevamos la demanda al juzgado que nos salió sorteado. El 95 es el sorteo, bueno, muy bien, vamos al juzgado 95, llevamos la demanda y acompañamos la demanda con la carátula y se la dejamos al juzgado. Y entonces un día vamos y nos encontramos con que está armado el expediente en un expediente plástico que ustedes o ya conocen porque está circulando en la cátedra un modelo de expediente, o si no conocen, se lo imaginan, una carpeta plástica que en la tapa tiene esta hoja que nos dieron al principio. Y adentro va a estar la demanda con toda la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para agregar todo esto? Se agrega toda la documentación que acompañamos y atrás se agrega la demanda. Porque el expediente va de esta manera, siempre adelante queda todo esto y todo lo demás se va agregando atrás. Y siempre la documentación va adelante y atrás va el escrito que dejamos. ¿Por qué? Porque en el escrito mismo el tribunal lo despacha, el juzgado lo despacha. ¿Qué quiere decir que lo despacha? El juzgado lo provee. ¿Qué quiere decir que lo provee? El juzgado me dice lo que yo le estoy pidiendo, si me hace lugar o no. ¿eh? Cuando yo dejo el escrito en este escrito, posiblemente en la parte de atrás, en la hoja, el juzgado escriba lo que me despacha. Supóngase que yo en este escrito termino diciéndole que en la carátula esa, donde se formó ese expediente ya está en trámite, yo voy y dejo el escrito este. ¿Y cómo lo termino acá? Digo que me dirijo en los autos caratulados, como antes dijimos. Pérez Juan Alberto con García Pedro sobre ordinario. Coma. Y le digo a quién me dirijo. A vuestra señoría digo, dos puntos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un cierre formal de este encabezamiento, que también tiene que ver con las prácticas forenses habituales, en donde yo me estoy presentando con un patrocinio letrado, estoy identificando los datos del patrocinante, estoy identificando su inscripción en el fiscal, estoy señalando en qué autos me dirijo y cierro diciéndole a vuestra señoría digo, ¿eh? Acuérdense, estamos hablando en primera persona. Si hablamos en tercera, diría a vuestra señoría dice. ¿Quién dice? Él, mi cliente. Si dice digo, es como que mi cliente está hablando él en primera persona, que a veces se simplifica la redacción hablando en primera persona, porque viene sabido que los escritos no hacen las partes, no hacen los abogados. Y a continuación viene el objeto de la petición. Fíjense que yo les decía que en una clasificación de los actos procesales nosotros podíamos hablar de actos de postulación cuando hablamos de la demanda o la contestación de demanda o un alegato o un recurso, de los actos de comunicación cuando hablamos de una cédula, de un oficio, de un pedido de informe, de los actos de petición como este. Y acá viene la petición, en el objeto del pedido. ¿Qué le pido? Y para simplificar la cosa, supónganse que yo le estoy pidiendo al juez que se libre un oficio. ¿Cómo digo? Acá terminó diciéndole cabezamiento, a vuestra señoría digo. ¿Y qué le digo? Que vengo a solicitar que se libre el oficio que fue requerido a fojas tanto, cuyo despacho omitió vuestra señoría, por ejemplo. O que vengo a solicitar el libramiento del oficio tal que no fue respondido por el ente requerido. Es decir, concretamente el pedido que yo estoy haciendo, el acto de petición, es precisamente esto que yo estoy pidiéndole al juez. En este caso, si yo estoy pidiendo que se libre un oficio, le estoy diciendo directamente acá que se libre el oficio de que se trate. Y fíjense que después viene otro rectangulito. Esto es muy sencillo, ¿no? Ahora, el otro rectangulito, ¿qué es? Es un cierre formal.
¿El cierre formal en qué consiste? Los usos y prácticas forenses suelen poner allí una frase que dice proveer de conformidad será justicia. Le estamos pidiendo al juez que provea lo que nosotros pedimos, ¿m? Y proveyéndolo va a ser justicia. O proveer de conformidad será justicia, o solicito se provea será justicia, o será justicia que se provea. En fin, son fórmulas que son habituales en los usos forenses y el que más se utiliza es proveer de conformidad a la justicia. Y luego vienen las firmas, de la parte a la derecha y del letrado patrocinante a la izquierda. Ahora, puede darse el caso de que acá, en el objeto, yo pida más de una cosa. Supónganse, en este escrito yo estoy denunciando un hecho nuevo. ¿El título cuál sería? Denuncia hecho nuevo. Guión adjunta documentación. ¿Por qué? Porque posiblemente el hecho nuevo que estoy denunciando en el proceso requiera de un conjunto de documentos que lo acreditan. Y entonces el objeto posiblemente tenga dos aspectos. Uno, ¿cuál es el relato del hecho nuevo? ¿Qué sucedió como circunstancia nueva a tener en cuenta por parte de vuestra señoría que pasó tal cosa? Y le contamos lo que pasó. Y un segundo punto dice, toda vez que lo que sucedió tiene relación directa, tiene incidencia directa con el objeto del proceso, lo podemos acreditar con la documentación siguiente y detallamos la documentación. ¿Por qué? Porque eventualmente con esto el juez puede formar un incidente, porque de esto seguramente le va a dar traslado a la otra parte. Y entonces, esto significa que el objeto, al ser más largo, puede tener una segunda parte. Y en la segunda parte puede tener un petitorio. ¿Por qué? Porque el objeto es más largo. Entonces, este rectángulo lo dividiríamos en dos partes. Una primera parte en donde señalo cuál es el objeto de la petición que yo voy a formular y una segunda parte que sería el petitorio. ¿El petitorio en qué consistiría? Solicito a vuestra señoría petitorio, dos puntos, como título, ¿no? A vuestra señoría, conforme lo expuesto a vuestra señoría, solicito, dos puntos. Primero, que se agregue la documentación acompañada. Segundo, que se tenga presente el hecho nuevo denunciado. Tercero, que se corra traslado del hecho nuevo denunciado y se haga lugar al mismo. Fíjense que lo que estoy diciendo es una síntesis de lo que relaté en el objeto. Quiere decir que esto es una parte que se flexibiliza y puede tener dos partes o tres partes o eventualmente más, depende en qué consista lo que yo estoy pidiendo. Pero en una estructura básica, esta petición que yo estoy formulando tiene estas partes. Una suma o sumario, un destinatario a quien va dirigido, un encabezamiento, el objeto que es el cuerpo principal del escrito, digamos, que le estoy pidiendo al juez, el cierre, las firmas, y acá hay un último cuadradito, que es el cargo. ¿El cargo qué es? La constancia que me pone el tribunal cuando yo dejo el escrito, señalando que yo al escrito lo dejé allí en un día, en una hora determinada, y si lo dejé con copias o sin copias, con firma de letrado o sin firma de letrado. ¿Para qué? Para que ese escrito pase junto con el proceso en donde yo me estoy dirigiendo, y acá lo estoy identificando, a ser despachado. Entonces, el escrito con el expediente lo pasan adentro juzgado, donde hay gente trabajando. Y esa gente que está trabajando, ¿qué hace? Hay alguien que lo recibe y generalmente le proyecta una resolución al juez para que si el juez está de acuerdo la firme. ¿Y dónde la hace la resolución? Muchas veces en la parte de atrás del escrito. Y si no hay lugar en la parte de atrás del escrito, lo hacen en una hoja separada que viene a continuación del escrito. Y entonces, ¿cómo sería la resolución del escrito que le vamos a decir el nombre auto?
también, para que ustedes entiendan. ¿Cuál sería el auto a través del cual se despacha este escrito? Supónganse que en la parte de atrás del escrito el tribunal despacha. Buenos Aires, 10 de marzo del 2020. Y el despacho atendiendo al objeto de la petición. Líbrese el oficio solicitado. Punto. Y ese auto posiblemente lo firma el secretario, porque es un auto de mero trámite. Líbrese el oficio solicitado. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo que lo que yo pedí me lo ordenaron que lo haga. ¿Se entiende esto, no? Y cuando me dicen que lo haga, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo. Y voy y lo diligencio. Bueno, habrá que ver a quién está dirigido el oficio. ¿Por qué? Porque si es a una entidad privada, puedo llevarlo con firma del letrado. Pero tenemos que hacer distinciones porque si es, por ejemplo, otro tribunal y estoy pidiendo algo, en general las notificaciones de juez a juez las firma el juez. Entonces, ¿yo qué hago? Hago el oficio, voy y lo dejo y me sale despachado con la firma del juez. Entonces lo llevo al otro juzgado. Esto, de alguna manera, significa cómo a través de un acto de petición voy impulsando el desarrollo del proceso. Ustedes saben que yo lamento mucho que no solamente estemos en época de coso de coronavirus, sino que ahora me doy cuenta que solamente moviendo un cachito la pantalla se ve mejor, pero tenemos que acostumbrarnos a disculparnos de que las grabaciones no sean todo lo nítido que deban ser. Fíjense que yo abrí la ventana, acá estoy en el despachito que tengo en casa, con escritorio y demás, pensando que la claridad iba a permitirle dar una clase que sea clara y siempre me veía toda la cara oscura. Y ahora moví un cachitito la pantalla y me veo un poco más claro, así que espero que esto lo hayan visto bien ustedes, si no se lo muestro de vuelta. Suma, sumario, traducido título. Destinatario, a quién va dirigido. Título, líbrese el oficio o líbrese oficio. Destinatario, señor juez. El encabezamiento, como les decía antes, Juan Alberto Pérez, coma, por su propio derecho, coma, constituyendo, o mejor dicho, con domicilio procesal constituido, porque yo ya lo constituí el domicilio. ¿Dónde lo constituí? En la demanda. Entonces, en la demanda voy a mantener siempre en todas las presentaciones posteriores el domicilio que constituí. Con domicilio constituido, junto con mi letrado patrocinante, doctor Jorge A. Rojas, Colegio Público Abogado de la Capital Federal, tomo tanto, folio tanto, responsable inscripto en IVA, quit número tanto, en los autos caratulados, Pérez, Juan Alberto con C barra, ¿no? García Pedro, S barra sobre, ordinario, coma, a vuestra señoría digo, que vengo a solicitar se libre el oficio reiteratorio a la firma XX Sociedad Anónima, toda vez que vencido el plazo de su contestación no fue respondido. Proveer de conformidad si la justicia firman la parte del letrado y el cargo. Despacho, atrás, el auto que dice, el auto siempre tiene las mismas formalidades, lugar y fecha de creación y la firma del funcionario o del juez que firme el despacho. Libre es el oficio solicitado, Juan Pérez, pobre Pérez, ya lo pusimos en todos lados, Aníbal Fernández, secretario. Y entonces sigue el trámite del proceso. Espero haberles sido útil, chicos. De todas formas, ustedes saben que estamos en contacto con todos ustedes. Esto pretendió, de alguna manera, se me ocurrió a partir de la la muy buena clase que les dio el doctor Pajés sobre actos procesales, se me ocurrió que lo podíamos bajar a la realidad mostrándolo. Esto solemos hacerlo en la parte práctica, en clase, pero lamentablemente no tenemos
ese contacto directo con ustedes, así que me pareció oportuno grabárselos para poder mandárselos. Espero tener la suerte de que Vicky Chaik, la doctora Chaik, que es la que está, nuestro master web, está manejando todo esto, pueda subirlos y pueda estar a disposición de ustedes. Igualmente, me parece oportuno, luego de que el doctor Núñez hable de demanda, ver si podemos organizar una especie de clase práctica desde la teoría, también con una demanda. Veamos si podemos hacerlo conforme la clase que nos dé próximamente el doctor Núñez. Les agradezco, como siempre, a disposición de todos ustedes, y tengan buenos días.